He didn't have to be in the Holy of Holies. He's with us right now in this room. No tenía uno que encontrar a Dios en el lugar santísimo, sino que ahora Él puede estar aquí en este lugar con nosotros. These are more than just symbols. Estos son más que símbolos. They're a representation of your sin being taken away. Son una representación de nuestro pecado siendo borrado. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, he pido, yo quiero verte. Hey, thanks for coming today. We are excited to have you here joining with us as we dig into God's Word. And we're going to have some worship, and we're just going to have a lot of fun. Thanks. God bless. We're talking about the feasts of the Lord. Estamos hablando sobre las fiestas del Señor. In the springtime, we talked about the spring feast where Jesus fulfilled them with his death, burial, resurrection, and with the coming of the Holy Spirit. What's spring? Primavera. En la primavera hablamos sobre las fiestas de la primavera, cuando vino Jesús, murió y resucitó y todo lo que eso implica. And so last week we talked about Yom Teruah, which is the Feast of Trumpets. La semana pasada hablamos sobre Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Today we're going to be talking about Yom Kippur, which is the Day of Atonement. Hoy vamos a hablar sobre Yom Kippur, que es la fiesta de expiación. So we're going to start in Leviticus, but first let's pray. Vamos a empezar en el libro de Levíticos, pero antes de empezar, oremos. Lord God, we come before you with humble hearts Señor, venimos ante ti con corazones humildes, because we're approaching your word. porque estamos acercándonos a tu palabra. Help soften our hearts to hear what you have to say. Suaviza nuestros corazones para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Open our ears to hear your word. Abre nuestros oídos para recibir tu palabra, Let these be your words, not mine. que sean tus palabras y no las mías. In Jesus' name, En nombre de Cristo Jesús. amen. Amén. Amen. All right, Leviticus 23, verses 26 through 28 says, The Lord said to Moses, The 10th day of this 7th month is the Day of Atonement. Hold a sacred assembly, deny yourselves, and present a food offering to the Lord. Do not do any work on that day, because it is the Day of Atonement, when atonement is made for you before the Lord your God. Levítico 23, capítulo 23 del 26 al 28 nos dice, el Señor le dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. So he says this is to be a sacred assembly. Remember, in Hebrew, this means to be a dress rehearsal. Recuerden que en Hebreos aprendimos que esta asamblea era un ensayo. And so the Hebrews were to do this Day of Atonement every year in preparation for when it actually happens for real. Entonces los hebreos tenían que llevar esta fiesta a cabo en preparación para el día, es un ensayo en preparación para el día en que se lleve a cabo el evento verdadero. The scripture here says that they are to deny themselves. In other words, they're to fast. So this was considered like a fast day.
Entonces las escrituras nos dicen claramente que era un día de negarse a sí mismo, un día de ayuno. Who knows the very first day of atonement? ¿Quién conoce cuál es el primer día de expiación? Anyone? Any guessers? ¿No hay alguien que quiera? What's that? Adam and Eve. Nope. The beginning of the world, the creation of the world. No. La creación, Adán y Eva, no. So, when in Exodus, when Moses is coming down with the Ten Commandments, he sees the Israelites worshiping the golden calf. En Éxodo vemos a Moisés que baja del monte de donde recibió los 10 mandamientos y vemos que los israelitas habían formado una... ¿un qué? Un ternero, un ídolo, pero era un ternero de oro, ¿verdad? Un ídolo. And Moses is upset. He's saying, this is such a great sin. Y Moisés se enfurece. Dice, este es un gran pecado. And he says, I'm going to go back up to talk to God and perhaps make atonement for you. Y dice, voy a volver a subir al monte para hablar con Dios, para poder hacer expiación por ustedes. And so he goes up the mountain, and for 40 more days, he's up in the mountains, and the people are wondering, is God going to forgive us? Entonces él vuelve a subir al monte y por otros 40 días Moisés está sobre el monte y la gente empieza a preguntarse a sí mismo, ¿nos va a perdonar Dios? So the Day of Atonement has with it the sense of examining yourself and asking God for forgiveness. Entonces, esta fiesta de expiación lleva un sentido o un sentir de examinarse a sí mismo, examinar su corazón. The Day of Atonement was also known as face to face because God and Moses spoke like face to face. El día de expiación también también se llamaba cara a cara porque Moisés estuvo cara a cara con Dios. Also, it's when the high priest once a year goes in and is in the literal presence of God. También es el día en que el sumo sacerdote entra al templo, al lugar santísimo y está cara a cara con Dios. Now, Passover and all that, those deal with individual sins and individual forgiveness of their sins between us personally and God. El día de la Pascua es un día que donde hacen penitencia por pecados personales, pecados propios. But the Day of Atonement deals with a national idea of forgiveness because God had to forgive the nation. Pero el día de expiación se trataba sobre los pecados de la nación, de todos juntos. And so it's when Israel's sins are forgiven, and so you see forgiveness on a mass scale. Entonces vemos que los pecados de Israel son perdonados de una forma masiva, So grande. when we think about it in the future, it's when sin is canceled and there's no more sin. Ese día, Like the Revelation and last days and things like that. cuando vemos al futuro, a los apocalipsis, estamos viendo que era... Forgiveness, sin is canceled. Vemos que el pecado es cancelado. In 2 Peter 3:13 says, but in keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. En segunda de Pedro 3:13 dice, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. So the Jews celebrate this with anticipation of sin being canceled. Entonces los judíos celebran esto con anticipación del perdón de sus pecados. Now, atonement is a very biblical word. It's a very Christian word. Ahora, la palabra expiación es una palabra muy bíblica, muy cristiana, por decirlo así. We'll say it, but we don't even really know what it means. Muchas veces usamos esta palabra, pero realmente no conocemos el significado verdadero de ella. There's lots of words that we kind of have an idea of what they mean, like righteousness. Hay muchas palabras
que usamos, que realmente no conocemos su verdadero significado como justicia. And until we really know and understand a word and its meaning, we don't really know its true impact and what it means in our life. Y sin saber el significado verdadero de esa palabra, no podemos completamente entender lo que eso significa para nosotros. The word for atonement in Hebrew is kafar. La palabra en hebreo para expiación es kafar. It means to cover or to pacify. Quiere decir cubrir o, vamos a cubrir. Think of it like a credit card. Piénsenlo como una tarjeta de crédito. If you pay something with the card, you're not really paying for it. Si uno compra algo con una tarjeta de crédito, realmente no está pagando. The company who owns the credit card is covering your payment. La compañía a quien le pertenece esa tarjeta de crédito es la que está cubriendo o pagando eso que compró. Later on, you have to pay the card company and actually cancel that debt. En el futuro, uno tiene que pagarle a la compañía de la tarjeta de crédito la plata que uno le debe. When they would do the Day of Atonement, it was just a covering until the debt would be canceled out. Cuando llevaban a cabo la fiesta de expiación, It was a covering until the debt. era solo cubrir la deuda hasta el día en que se podía pagar esa deuda. See, the sacrifices of bulls and lambs wouldn't take away sin, it would just cover them over. Kind of like sweeping something under the rug so you don't see it. Los sacrificios que se llevaban a cabo con terneros y con ovejas no cubría el pecado, no solo cubría el pecado, pero no pagaba por el pecado. If you were with us on our Hebrew study last night, we learned in Hebrews it says that the sacrifices didn't remove the sin perfectly. Si estuvieron con nosotros anoche, estábamos estudiando el libro de Hebreos y aprendimos que los sacrificios realmente no hacían nada, no pagaban por nuestros pecados. But what happened when John the Baptist sees his cousin Jesus coming? Pero ¿qué es lo que sucede cuando Juan el Bautista ve a Jesús acercarse a él? John 1:29 says, the next day John saw Jesus coming toward him. He said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Lo que sucedió fue esto. En Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. It wasn't just a covering, it was a removal of sin. Lo que llevó a cabo Jesús no fue cubrir nuestro pecado, sino que remover nuestro pecado. Okay, so I'm going to tell you a little bit about what actually happened on the Day of Atonement. Quiero contarles sobre lo que sucedía en ese día de expiación. They would take, say you guys are Israel, Vamos a decir que ustedes son Israel and I'm the high priest. y yo soy el sumo sacerdote. We would get 2 goats from the community of Israel, representing all of the nation. Escogíamos 2 cabritas de 2 goats that represented the nation. que representaban a la nación. And we would take them, we would cast lots for which one would be presented for the Lord and which one would be given to the wilderness. Escogían, echaban suertes para escoger cuál iba a ser la que... One would be for Israel's sin, and one would be for the sacrifices in the temple. The other one would be for the wilderness. Una era para el sacrificio que se hacía en el templo y la otra era para llevar los pecados de la comunidad. The sacrifices for the temple, for the Lord, if that lot fell in the right hand, it would said that it would be good for Israel that year. Y esas suertes que echaban ese día, si caían las suertes en la mano derecha, quería decir que
todo iba a salir bien para la comunidad. So the lamb for the Lord, they would take that and they would use that to butcher and to put it on the altar and to make their sacrifices, and they would collect the blood from that lamb. Entonces, entonces escogían la cabrita que iba a ser sacrificada y la sacrificaban, llevaban todo eso a cabo para cubrir los pecados de la comunidad. And so with that, they would take go into the Holy of Holies on the Day of Atonement. He would wash himself and he would cleanse himself, but then he would go into the Holy of Holies and he would take the blood for the altars and for the tent, the Ark of the Covenant. Entonces el sumo sacerdote tomaba la sangre de esa cabrita y después de bañarse, después de limpiarse y hacer todo lo que tenía que hacer para poder entrar al lugar santísimo del templo, llevaba él con sí mismo la sangre de esa cabrita a ese lugar santísimo. And during this celebration, everyone wore all white, like just pure white, whole garments, everything was white. Y durante la celebración, todo el pueblo se vestía de blanco. Todas sus vestiduras eran blancas. It represented righteousness, Representaba ser justo. Being right before God. Ser justo delante de los ojos de Dios. And so he would go into this temple and he would have this vase of blood, and he would take the blood and sprinkle it on the Ark of the Covenant 7 times. Y el sumo sacerdote, ya estando dentro del lugar santísimo, tomaba esa sangre y la derramaba sobre la arca. And he'd sprinkle blood on other articles. Y él derramaba también esa sangre sobre otros artículos que existían dentro del lugar santísimo. Think about what this would look like. Piensen sobre qué sería esto. This guy's dressed in all white. Este hombre, el sumo sacerdote, está vestido de blanco He sacrifices and butchers an animal. y él acaba de matar a un animal. Blood is all over him. Se llena él de sangre He's throwing blood all over the place. y ahora está derramando sangre por donde quiera. It's drenched red. Sus vestiduras están empapadas de rojo. And so what they would do with the other goat is they would take it, they would put their hands on him, and all the sin of Israel would go and transfer onto this goat. Ok, entonces la otra cabrita que todavía seguía viva, ahora el sumo sacerdote iba y ponía sus manos sobre él para entregarle de cierta forma los pecados de toda la comunidad a esa cabrita. They would tie a red ribbon on his horn, and they would tie a red ribbon onto the doors of the temple. Y en el cuernito que tenía la cabrita se le amarraba un listón rojo y también en la puerta del templo. And so then someone from Israel would take this goat 10 miles out of the city. Y una persona de la comunidad se escogía para llevar a esta cabrita viva 10 millas, que serían en 6 kilómetros, afuera de la ciudad. And then they would throw this goat over a hill to kill it, so that way the goat wouldn't return back and their sins wouldn't come back to Israel. Y después lo que hacían es que la llevaban a 6 kilómetros afuera de la comunidad y luego lo empujaban hacia una colina para que muriera la cabrita. Then the guy would come back, he'd cleanse himself and come back to Israel. And every year in Jewish history, in their history books, it's not Christian history, it's Jewish history, the ribbon on the door would turn white. It would go from red to white. Y para que muriera la cabrita, para que no regresara con todos los pecados de la comunidad, ¿verdad? Después de eso, cada año, esto lo aprendemos de los libros de historia de los judíos, no de los libros de historia de los cristianos, sino de los judíos. Uno aprende que cada año
el listón rojo que se había amarrado en las puertas del templo, era un listón rojo, ¿verdad? Se convertía en un listón blanco. Every year it's recorded it turned white. Cada año, en los libros de la historia de Israel, uno ve que se convertía en blanco. So I'm going to go over briefly what each of these events mean. Voy a repasar con ustedes lo que quiere decir cada uno de estos eventos. So first of all, what's with all the blood? There's blood all over the place. En primer lugar, ¿por qué tanta sangre? Blood is the token of the new covenant. It's a representation. La sangre es una representación de el día de expiación. It's what brings redemption. Es lo que trae redención. It provides cleansing. La sangre provee limpieza. As Christians, we are overcomers by the blood. Como cristianos, somos vencedores por la sangre. And it's by the blood that we are purchased with. Y fue por sangre o con sangre que fuimos comprados. In the Old Testament, it said, if you do wrong, say I did something wrong to my mom. Sorry, mom. Vamos a decir que yo me porté mal con mi mamá. There's a judge. My dad could judge between us the wrong that was done and make a judgment. Tenemos un juez que vamos a decir que es mi papá y él va a juzgar entre mi mamá y yo para saber quién era la persona que estuvo mal. But if I sin before God and I do wrong to God, who can be a judge between me and God? Pero si yo peco contra Dios, ¿quién va a ser el juez que juzga entre yo y Dios? Who comes between us and God? ¿Quién es el que juzga entre nosotros y Dios? Jesus. Jesús. He is worthy Él es digno because he is God and he is man. porque Él es Dios y es hombre. He represents God. He represents us. Él representa a Dios y también nos representa a nosotros. This is why only his blood could cover our sin. Es por eso que solo la sangre de Cristo Jesús pudo pagar o quitarnos nuestros pecados. This is why we need Jesus. Por eso es que necesitamos a Jesús, Because our blood won't do. porque nuestra sangre no nos limpia. A ram's blood doesn't work because it has to do it over and over again. La sangre también de una cabrita tampoco funciona porque la tenemos que seguir haciendo. But in Hebrews last night, we learned that Jesus' sacrifice was for once and for all. Pero en el estudio de Hebreos de anoche aprendimos que el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. So the high priest is spreading his blood on the ark of the covenant. Entonces el sumo sacerdote está desparramando la sangre sobre la arca. What did the ark hold in it? La arca del pacto. Entonces, ¿qué es lo que tenía dentro la arca del pacto? What? Ten Commandments. What a Los smart kid. 10 mandamientos. Qué niño tan más inteligente. The Ten Commandments is the law. Los 10 mandamientos son la ley. Can we keep the law perfectly? ¿Podemos guardar la ley perfectamente? No, we can't. No. So the high priest is spreading the blood over the top of this ark, on top of the mercy seat, it's called, on the top lid of the ark. Entonces, el sumo sacerdote está desparramando la sangre sobre la arca del pacto, So llamado también el asiento de misericordia. when God looks down at us to see the Ten Commandments and see if we're keeping the law, Entonces, cuando Dios mira para abajo y está viendo si estamos guardando la ley perfectamente, he has to see the blood before he sees the law. Él tiene que ver la sangre desparramada sobre la arca antes de que pueda ver cualquier otra cosa. So when he looks at us, Entonces, cuando Él nos ve a nosotros, he sees the blood of God before he sees that we're not keeping the law. Él ve la sangre de Dios antes de ver nuestros corazones para ver si estamos guardando la ley. Amen, right? Amén, ¿verdad? It's by this blood that you are covered. Es por esta sangre que somos cubridos. And more than covered, but your sin is taken away. Y más que cubridos, sino que nuestros pecados son borrados. So,
the garments that the priest would wear, covered with white garments covered in blood. Entonces las vestiduras que lleva el sumo sacerdote están cubiertas de sangre. This is representative of Christ's righteousness covered with his blood. Esto representa la justicia de Dios, Covered by his own blood. ser cubierto. La sangre representa la justicia de Jesús y las vestiduras llenas de la sangre representa ser cubiertos de la justicia de Él. And we're going to talk a little bit more about those garments covered in blood next week. Y la semana que viene vamos a hablar un poco más sobre esas vestiduras llenas de sangre. The goat Y la cabrita that was sent out into the wilderness. que se llevó afuera de la comunidad. This is called the scapegoat. Le llamamos el chivo de expiatorio. This is where we get this term, scapegoat, from. Eh, Or it's a term. en inglés es un término que se usa muy seguido. Jesus is both goats. Jesús, las dos cabritas que se usaron ambas representan a Jesús. He is the blood. He is the goat that's slain. He takes away that sin. La cabrita que se mató y se usaron la sangre, todo eso, representa lo que hizo Jesús por nosotros. But he's also the goat that goes into the wilderness. Pero Él también es la cabrita que sale fuera de la comunidad That dies for our sins. y que muere por nuestros pecados. Jesus is the ultimate scapegoat. Jesús es la cabra expiatoria más grande, Because a scapegoat is innocent. porque una cabra expiatoria es inocente. It didn't do anything wrong. Él no cometió nuestros pecados, It just takes the fall, the blame. pero Él toma la culpa de nuestros pecados. Jesus is that lamb, that goat that takes away our sin, that takes the blame for us. Jesús es esa cabrita expiatoria. So this sash that turned from red to white, Entonces, el listón que se convirtió de rojo a blanco, in Isaiah 1:18 it says, "Come now, let us settle the matter," says the Lord. "Though your sins are like scarlet, they will be as white as snow. Though they were red as crimson, they will be like wool." en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. So, if you know church history, the Jewish temple was destroyed in 70 AD. Si conocemos la historia de la iglesia cristiana, sabemos que The temple, the Jews' el, temple, el templo de los judíos fue derrumbado en 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo. And so, for 40 years before the temple, there were 4 things that happened that were ominous, or that were like a warning. 4 años antes de que se derrumbara el templo, hubieron how many? 40 years. En 40 años, en los 40 años antes de que se derrumbara el templo, 4 ominous events. hubieron like 4 eventos que eran como signos de lo que iba a pasar. So what happened around 30 AD? Entonces, ¿qué es lo que pasó en 30 antes de Cristo? No, después de Cristo, perdón. Jesus died. Murió Jesús, The Messiah died. murió el Mesías. For when Jesus died until the temple was destroyed, the lot always fell on the left hand for the Lord.
Entonces recuerden que hablamos que las suertes siempre caían en la mano derecha, ¿verdad? Después de que murió Jesús, hasta el día que se derrumbó el templo, empezaron solamente a caer en la mano izquierda. Every year for 40 years. Cada año, por 40 años, caían las suertes en la mano izquierda. In the temple, they have these candlesticks, the menorah. The westernmost light on the menorah would never stay lit. It always kept going out. En el templo, en el lugar santísimo, había... it was in the Holy of Holies? Yeah. En el lugar santísimo había una candelabra que era, que se le dice la menorah, y lleva varias velas, ¿cómo dicen aquí? Velas, candelas. Ok, varias candelas y the western, la que estaba al oeste, la última al oeste, nunca encendía o no se quedaba encendida. This candle represented God's presence with the Jews. Esta candela representaba Represented God's presence with the Jews. representaba la presencia de Dios con los judíos. The doors on the temple would fly open. Y las puertas del templo solas se abrían. These aren't doors like these doors. Las puertas del templo no eran como estas puertas que vemos aquí. It would take 20 priests just to open a door. Tomaban 20 sacerdotes para poder abrir esas puertas. These aren't small doors. No eran puertas pequeñas. The sash on the temple doors on the Day of Atonement never turned white again. Y el listoncito que amarraban en las puertas del templo, desde ese punto en adelante, nunca se convirtió en blanco. Why did all these things happen? ¿Por qué sucedió todo esto? Because Jesus died. Porque Jesús murió. They didn't need the scapegoat. Ya no se necesitaba el chivo de expiatorio. Because Jesus died. Porque Jesús murió. His blood already covered the sins. Su sangre ya había pagado por nuestros pecados. The sash didn't need to turn white. Ahora el listón no tenía que convertirse en blanco. The doors were flung open because now there's no separation between us and God. Las puertas se abrían solas porque ahora no tenía que haber una separación entre nosotros y Dios. God didn't just belong to the Jews, He belonged to everyone, every one of us. Dios no pertenecía solamente a los judíos de ese punto en adelante, sino que nos pertenecía a todos. He didn't have to be in the Holy of Holies, He's with us right now in this room. No tenía uno que encontrar a Dios en el lugar santísimo, sino que ahora Él puede estar aquí en este lugar con nosotros. These are more than just symbols. Estos son más que símbolos. They're a representation of your sin being taken away. Son una representación de nuestro pecado siendo borrado. Because your sins have been removed from you. Porque sus pecados han sido removidos. Amen. So what does this mean? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? So, Leviticus 25, 9 through 10, it says, Then have the trumpet sounded. This is talking about the Day of Atonement. Then have the trumpet sounded everywhere on the 10th day of the 7th month. On the Day of Atonement, sound the trumpet throughout your land. Consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout the land and all its inhabitants. And it shall be a jubilee for you. Each of you is to return to your family property and to your own clan. Levítico 25, del 9 al 10 nos dice, y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un júbilo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. So the year of Jubilee, once every 50 years, is only done on the Day of Atonement. Entonces, el día de júbilo, cada 50 años se celebraba el día de júbilo. Es el día de...
siempre caía en el día de expiación. So Isaiah, he's prophesying, he's proclaiming the year of Jubilee, and he's also prophesying of a future year of Jubilee. And he says in Isaiah 61, 1 and 2, Entonces Isaías está so he's proclaiming on the year, on the Day of Atonement, the year of Jubilee, está proclamando el día de júbilo and he's also prophesying of a future y day, está profetizando about a future year of Jubilee. un día de júbilo en el futuro. It says, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom to the captives, and to release from darkness the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn." Isaías 61 del 1 al 2 dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Okay, so Jesus starts his ministry on the year of Jubilee, Entonces Jesús empieza su ministerio en el día de júbilo, on the Day of Atonement. en el día de expiación. So in Luke 4, you have it here on your paper, En Lucas 4, lo tiene en su papel, Jesus, he gets baptized, se bautiza Jesús. right? John says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Juan dice, vean, aquí viene el Cordero de Dios que viene a quitarnos nuestros pecados. So all the Jews are like, it's not a covering, it's a taking away. Y ahora los judíos están viendo que es no solamente cubrir los pecados, sino que serán removidos. See, a Jew would understand what John is saying there. Un judío por estas fiestas reconoce lo que quiere decir Juan con esto, But we haven't connected it to the Day of Atonement. pero no lo hemos conectado con el día de expiación. But John says that on the Day of Atonement. Pero Juan lo dice en el mismo día de expiación. So he baptizes Jesus. Entonces bautiza a Jesús. And what happens? Well, that's in anticipation. The Day of Atonement kind of starts on the 40th, and then it kind of does the 40 days, remember? So because Moses said, "I'm going to make atonement, see if God will make atonement for you." And he goes up on the mountain for 40 days and then comes back. Entonces, la fiesta de expiación actualmente son 40 días de fiesta. So Pero, wow, I can't say all that in like 2 seconds. Keep going, keep going. You're doing great, Diana. Thank you. Entonces, el día de expiación es una fiesta que se celebra en 40 años. So, 40 years. 40 days. Años, días, perdón. And then? And so for no, these, No. What else did you say? the Jews are thinking about repenting before God. Entonces, porque son 40 días de fiesta, los judíos están examinando sus corazones. Están examinando sus corazones para arrepentirse de sus pecados. It's when Moses is going up and coming down. Porque es cuando Moisés subió la segunda vez por 40 días y volvió a bajar. So what happens after Jesus gets baptized? Entonces, ¿qué es lo que sucede después de que se bautiza Jesús? He goes into the wilderness. Él sale al desierto. What is he doing in the wilderness? ¿Y qué es lo que hace en el desierto? He's fasting. Está ayunando en el desierto. Day of Atonement is about fasting. El día de expiación se trata sobre el ayuno, ¿no? How long is he in the desert? ¿Y cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 days. 40 días. And then he comes back, and it says in Luke 4, he says, full of the Holy Spirit, Y cuando Jesús regresa, dice en Lucas, Jesús lleno del Espíritu Santo. what did Isaiah say? The Spirit of the Lord is on me.
¿Qué es lo que dijo Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí. And so what does Jesus do? He goes into the synagogue in Nazareth and he starts to read from a scroll. Y después de eso, Jesús, después de salir y lleno del Espíritu Santo, Él entra a una sinagoga, al templo, And he reads from the scroll. y Él empieza a leer del Antiguo Testamento. What portion of scripture do you think he reads? ¿Y qué porción nos dice la palabra que lee Jesús del Antiguo Testamento? Isaiah. Él lee la porción de Isaías. It says that he finds the place, so he specifically went there. Jesús, la palabra dice que Él busca el lugar. Entonces Él estaba buscando una escritura específica. In verse 18, it says, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, to recover sight for the blind, set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. All the eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." En Lucas 4, empezando en versículo 28, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y el corazón y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesus fulfilled the year of Jubilee on the year of Jubilee. Jesús llevó a cabo el día de júbilo en el año de He júbilo. started his ministry on the year of Jubilee on the Day of Atonement. Él empezó su ministerio en el día de júbilo y también en el día de expiación. What happened after this? ¿Qué es lo que sucedió después de esto? The people get upset. La gente se enoja. They want to kill Jesus now Quieren matar a Jesús because he's saying, "I'm the fulfillment of the Day of Atonement." porque está diciendo que Él está cumpliendo el día de expiación. He's saying, "I'm the Messiah. Está diciendo, proclamando, yo soy el Mesías. I have come to take away your sin." Yo he venido a quitarte tus pecados. In their ears, this is blasphemy. Y para los judíos esto era He's blasfemia. saying he's God. Él está diciendo que es Dios. So what do? Entonces, ¿qué hacen? They take him up to a mountain Lo llevan a un monte to throw him off and kill him. para aventarlo y matarlo. Jesus is the scapegoat. Jesús es la cabra expiatoria, But he didn't let them. pero Él no permitió que lo mataran. He walked through the crowds Él caminó fuera de la multitud, because he still had work to do. porque Él todavía tenía trabajo que hacer. Work on the cross. El trabajo o la obra de la cruz. Jesus is the ultimate scapegoat Jesús es esta cabra expiatoria who takes away your sin. que toma nuestros pecados. He forgives you Él le perdona a usted because he loves you. porque le ama. But this is all a coincidence. Pero todo esto es una coincidencia, ¿no? No puede ser. God set this up. Dios así lo puso, lo llevó a cabo. But Jesus, before he comes into Jerusalem, he's looking over and he's crying over him and he's saying, "Oh, that you would just see that I'm the Messiah." Y Jesús, Él ve a las multitudes y llora y dice que supieran y que pudieran ver quién es su Mesías. And he's saying the same thing to you today.
Y Él le dice lo mismo a usted este día. Oh, that you would see that I'm the Messiah. Que ustedes pudieran ver que yo soy su Mesías. That I'm not here just to sweep your sins under the rug, but to take them away. Que no estoy aquí solo para cubrir o tapar su vergüenza, su pecado, sino que estoy aquí para quitarlo, para borrarlo, para deshacerlo. Let Jesus be your scapegoat. Permita que Jesús sea su chivo expiatorio. Amen? Amén. Amen. Close your eyes, bow your heads. Cerremos nuestros ojos. If you've never experienced what that means, your sin to be removed, Si usted nunca ha sentido o experimentado lo que es ser perdonado de nuestros pecados o de sus pecados, and you want your sin to be taken away, y usted quiere que el Señor borre sus pecados, I want you to raise your hand. por favor, alce su mano. Amen. Amen, amen. 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 Maybe you've been living in fear that you've accepted Jesus, but you've been living in fear that your sin will remove you from God's grace. Quizás usted ha vivido con temor, con miedo, porque cree que sus pecados lo está alejando o no permite que usted pueda llegar a Cristo Jesús. Jesus died once for all. Quiero contarles que Jesús murió una vez y para siempre. So when he takes away your sin, it's removed. Entonces cuando Él remueve sus pecados de su vida, es para siempre. If you're tired of living in fear and guilt and want Jesus to live confidently in you, Si usted está cansado de permitir la culpabilidad y sus pecados, de alejarlo de la presencia de Dios, raise your hand. alce su mano. Amen. 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 I want everyone to repeat this. Por prayer. favor, si todos pueden repetir esta oración con nosotros. Jesus, Jesús, forgive me of my sin. perdóname de mis pecados. Take it away from me. Remuévalo, Remove it from me. quítamelo. Make me white as snow. Hazme más blanco que la nieve. I can't do it. Yo no lo puedo hacer, Only you can. solo tú lo puedes So I hacer. give my life to you. Te entrego mi vida, Take it. tómala. I want to live according to your word Quiero vivir de acuerdo a tu palabra, so that I can live forever with you. para poder vivir para siempre contigo. In Jesus' name. En nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen. Yay, people are healthy. Holy Spirit.